ante situaciones como las que podemos venir en América Central, no basta con enunciar doctrinas abstractas de orden negativo. Tenemos principios e intereses que definen esta región. No se trata de abandonar el principio de intervención, sino de darle un contenido positivo. Queremos regímenes democráticos y pacíficos en nuestro contexto. Es decir, sí tenemos algo que decir. No sabía muy bien Paz exactamente por qué, ni a qué, pero sí tenía esta idea muy clara. Hay intereses que hay que decir algo. Luego tuvo un pronunciamiento muy específico, más interesante, que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo hoy, no en Ucrania, sino ya más cerquita, en estos países a los que se refirieron Celso y Jorge Edwards, sin nombrarlos, en particular Venezuela. Voy a leer lo que escribió Paz a propósito de la invasión norteamericana de 1989 a Panamá. Noriega. Los gobiernos latinoamericanos deberían haber sido más enérgicos con Noriega. Quizás así habrían evitado la invasión. Como lo recordó hace unos días el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, los paralizó el tabú del principio de no intervención. Un principio se convierte en tabú cuando se aplica mecánicamente. El principio de no intervención se deriva de otro, básico y que es su fundamento. El principio de soberanía, el derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos. En el caso de Panamá, al aplicar indiscriminadamente el principio de no intervención, los gobiernos latinoamericanos pasaron por alto la violación de la soberanía del pueblo panameño cometido por Noriega al imponer por la fuerza a un gobierno ilegítimo. Lo que quisiera discutir aquí en el tiempo que me queda es, uno, por qué Paz llega a esas posiciones, pues digamos, de cierta distancia frente al principio de no intervención, algo muy raro, uno, para un intelectual mexicano, y dos, para alguien que fue miembro del Servicio Exterior mexicano durante más de 20 años. O sea, no fue solo embajador en la India y no fue solo agregado cultural en París, fue funcionario de la Secretaría. Bueno, en primer lugar, creo, aunque los que lo conocen bien me pueden corregir, primero porque quizás el evento, el acontecimiento fundacional del pensamiento político de Paz, cuando tenía 22 años, fue la Guerra Civil Española. Y como lo dice en este librito precioso, por cierto, con su crónica de la Conferencia de San Francisco, Fundación de las Naciones Unidas, pues el principio de no intervención en la Guerra Civil Española fue el que permitió la derrota de la República. Porque claro, unos no intervenían, Francia, la Francia socialista e Inglaterra, y otros sí intervenían, Alemania e Italia. Entonces a veces lo que sucede con el principio de no intervención es que sirve para unos y no para otros. Y yo creo que ese fue un acontecimiento fundacional del pensamiento político de Paz, o sea que desde un principio tenía una cierta distancia, y se le nota un poquito en este librito sobre San Francisco. Pero me parece que también entendió después, ya a propósito de esta época, los años 80, principios de los años 90, que en efecto un país, México en este caso, pero una región también, América Latina, no puede tener como política exterior el no hacer nada, el no opinar, el no actuar, el no tomar partido en situaciones donde están en juego, ya sean valores fundamentales, ya sean intereses que pueden salir peor después porque no se actuó a tiempo. El caso de Noriega es muy interesante, pero lo es también, y con esto voy a terminar, es también interesante el caso de Venezuela. Porque el drama de Venezuela no es qué va a pasar si actúan los latinoamericanos en serio, sino qué va a pasar si nadie actúa, si nadie hace nada. Pregunta uno al gobierno de Venezuela qué va a pasar si nadie hace nada, porque el gobierno de Venezuela va a decir no va a pasar nada, vamos a seguir matando estudiantes hasta que se acaben y ya. Y esa es una muy buena solución, se ha comprobado que es eficaz. Funciona, pues. Algo creo que escribió Paz al respecto, ¿no? En algún momento, lo de los estudiantes.
Si no se actúa, el problema es que puede haber algo peor, puede haber un golpe. Según Maduro, hubo ya un intento de golpe hace 4 o 5 días. No le creo del todo, pero parece más a una fanfarronada inventada para los cubanos para presionar a los ministros de UNASUR, pero en una de esas es posible. En Venezuela es muy difícil saber cuándo hay golpes y cuándo no. Puede haber una represión más generalizada que cree ahí sí una situación que nadie pueda aceptar, ni los latinoamericanos ni nadie más. O puede también suceder que otros países a su manera empiecen también a tomar medidas, como por ejemplo lo que está sucediendo con Estados Unidos, donde seguramente el presidente Obama no quiere meterse en este lío si lo puede evitar, porque a todo el mundo en Estados Unidos ya hace 10 años o más ha entendido que lo que hay que hacer con Venezuela es nada, dejar nada más que hablen y ya, no les cuesta mucho trabajo, por cierto. Pero hay senadores cubanoamericanos muy poderosos, hay más hoy que nunca antes en la historia de Estados Unidos, que sí pueden imponer sanciones, que serían una locura quizás, pero locura o no la pueden imponer. Y me refiero en particular a la cancelación de visas, el congelamiento de activos de la llamada boliburguesía venezolana, chavista, en Estados Unidos. Y eso sí eso ya genera una dinámica muy distinta, una dinámica donde los americanos actúan porque el poder legislativo los obliga a actuar por sus razones y su actividad. Y entonces los latinoamericanos tienen que tomar partido o no en relación a, ahí sí, la intervención de Estados Unidos. Porque pronunciarse en contra de la represión de los estudiantes, esa no es intervención, pero congelar cuentas, esa es intervención. O sea, hay buena y mala, como ya sabemos. Me parece que este pensamiento, estas notas de paz, a propósito de cómo México y otros países deben encontrar fórmulas un poquito más imaginativas para regir su política exterior que el principio de no intervención, pues es una lectura especialmente pertinente no solo para México, sino para toda América Latina hoy, insisto, sobre todo cuando tantos países se abstuvieron el día de ayer, incluyendo países aquí representados. Gracias.